El domingo pasado yo vine y pasé en un momento adelante, no me tocó compartir, ese día compartió Marisela, y empecé a hablar de varias personas que estaban pasando problemas de salud. Las nombré incluso varias de ellas. Algunos en problemas de salud, algunos habían sufrido accidentes. Di un poco de testimonio del caso de Miguel. Hablé de mi misma situación, de los problemas que yo he tenido que enfrentar. Y concluí solicitando orar y preocuparse por las personas que están pasando por aflicción. Con honestidad no las mencioné todas, porque hay más. Había gente en cama, como todavía lo hay, con gripe. Ha sido un invierno bastante complejo, difícil. Era una lista muy larga. Y la verdad es que situaciones así, cuando hay tanta gente que está complicada, viviendo situaciones difíciles, para muchas personas le provoca ciertas preguntas, ciertas inquietudes. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa que hay tanta gente que está enferma? ¿Dónde está Dios cuando tenemos tiempos de tribulación, tiempos de angustia, tiempos de prueba? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Acaso no hay promesas de Dios para nosotros? No son pocos los que se desaniman cuando se viven momentos así. Y efectivamente hemos estado pasando momentos más o menos complejos de salud y otros temas que distintas personas que son parte de la iglesia lo están viviendo. Son preguntas que de alguna manera las hacemos o lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas cuando las cosas no están bien. Cuando las cosas no están bien y parece ser como una norma que no están bien, empezamos a cuestionarnos muchas cosas. En el verano pasado, un texto bíblico lo tenía en mi mente y en mi corazón muchas veces. Me venía. La verdad es que cuando me pasan esas cosas, a veces lo primero que pienso es que eso es algo personal, algo mío, y después empiezo a pensar que Dios quiere hacer algo. Y este texto bíblico fue muchas veces el pensamiento y me lo sabía prácticamente de memoria. En otra ocasión lo encontré, estaba leyendo un libro que llevé para las vacaciones, y volvió a aparecer el texto, el mismo texto bíblico, y como mis ojos se clavaron ahí. Escuché una predicación, apareció el texto, y hace unos pocos días atrás estaba repasando el libro Experiencia con Dios para el curso de discipulado que teníamos la semana, y nuevamente estaba el versículo ahí, y era como que tuviera una lucecita, así como llamándome la atención. He aprendido por experiencia que cuando eso sucede, normalmente el Señor quiere que de alguna forma hablemos del tema, sea un tema que sea expuesto a las personas, probablemente una necesidad que es parte de la iglesia. Y he sido obediente, y ese día, domingo pasado, cuando me bajé de aquí, vino esa vocecita que te dice, ¿te acuerdas del texto? Y me cambió todo el panorama. Lo que yo ahora hoy día no tiene que ver con lo que yo pensaba realmente compartir esta mañana. Y el versículo es bien conocido y me gustaría que vieras en tu Biblia. Busca en tu Biblia, tu celular, o lo que tengas a mano. Está en el libro de Hebreos 12, 1 y 2. Versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Espero que ya lo hayas encontrado. Hebreo, Nuevo Testamento, está casi al final. Por ahí estamos. Y lo leemos en el nombre del Señor. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero volver a leerlo, poner algunos énfasis en el versículo. Dice así, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero repetir esto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pasaje que acabo de leer en realidad es un súper resumen de lo que es la vida cristiana. La verdad es que pocos pasajes que logran condensar absolutamente lo que es o debiera ser nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano. Y quiero parafrasear el versículo en esta mañana. ¿Alguien sabe lo que es parafrasear? Sí, lo tenemos claro, ¿no es cierto? Con mis propias palabras voy a tratar de decirlo ahora. Eso es parafrasear.
Lo que dice el versículo es algo como esto. Somos seres humanos que gracias a la fe en Jesús, el autor y el consumador de la fe, podemos tener victoria sobre las cargas de la vida. Podemos tener victoria sobre el pecado que hay en la vida. Podemos correr, podemos caminar todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Solo hay un requisito. No apartes tus ojos del Señor. No apartes tus ojos del Señor. El único requisito es eso. Pues está en Él y no en ti. No está en mí el poder vencer, porque Él venció en la cruz. Él fue el que resucitó. Él tiene el poder para hacerlo. Así que cuando pones los ojos en Jesús, tu vida irá de victoria en victoria, de victoria en victoria. Eso es lo que dice el versículo. Eso es lo que dice el versículo. Y es lo que deberíamos tener tan claro en nuestras vidas. Yo quiero desglosar brevemente el versículo nuevamente, porque a veces por la repetición nos quedan más profundamente las verdades de Dios. Lo primero que dice ahí, y te voy a decir, anótalo en alguna parte. No confíes en tu mente. El versículo nos habla de dos cosas que vivimos a diario en nuestras vidas, nos afectan a diario. Y sin embargo, si no entendemos que es así, volveremos a vivirlo. Lo primero que dice el versículo es que en la vida tenemos y tendremos pesos, cargas y problemas que sobrellevar. Te lo quiero volver a repetir. En la vida tendremos pesos, cargas, problemas que tenemos que sobrellevar. Por eso dice, despojémonos de todo peso. Eso va a estar, siempre va a estar, pero no lo tomes, no lo cargues. Así que la primera gran verdad del versículo es que en la vida siempre tendremos pesos, cargas y problemas que sobrellevar. No podemos hacer nada con eso, así es la vida. En este mundo no existe el mundo irreal donde está todo bien. Siempre habrá conflictos, siempre habrá problemas. Y somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar con eso. Jesús también lo dijo en otros pasajes, en otra parte de los evangelios. En los últimos días de su vida en la tierra, antes de ir a la cruz, repitió esto a sus discípulos. Juan 16, casi al final. Por favor, pongan atención, le dijo a los discípulos. No se olviden de esto. No se olviden. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, te lo firmo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Pon tus ojos en mí. Yo vencí al mundo. Jesús repitió la misma enseñanza que hay en hebreo. Así que la primera gran verdad es que en nuestra vida siempre estaremos lidiando con dificultades, cargas, problemas, angustias, ataques. Siempre será así. No hay ninguna cosa que nos diga que por ser cristianos no vamos a vivir esto. Jesús dijo que lo tendríamos. La segunda gran verdad que está en este versículo es que tendremos que batallar contra el pecado. El pecado nos va a asediar. Habrá una tendencia natural a llevarnos a desobedecer a Dios. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Sí, pero ¿qué es básicamente el pecado? Desobediencia. Independencia de Dios. Nada más. A veces tratamos de buscar la explicación del pecado. Si es tan simple, con que Dios dice eso y hacemos lo que queremos. Eso es el pecado. Y en nuestra vida tendremos una lucha permanente por hacer nuestra voluntad. ¿Sí o no? En nuestra vida trataremos siempre de reaccionar de acuerdo a lo que nosotros creemos y no como Dios nos dice. Nos cuesta mucho, en realidad, asumir lo que Dios nos dice como mi conducta de vida. Habrá una lucha en ti y en mí por satisfacer nuestros deseos, que normalmente muchos de ellos están contra los deseos de Dios. Es una lucha. A pesar de ser cristiano, habrá un deseo de independizarnos de Dios. Qué ganas de tener a un Dios para esto nomás, pero poder hacer mi vida y seguir con esto. Los cristianos, la Biblia dice que no hay dos caminos. Ancho es el camino, el que lleva a la perdición, y angosto el camino, el que lleva a la vida eterna. No hay un camino intermedio, no existe. Así que si tú piensas que hay un camino intermedio, estás mal, estás perdido. Hay un solo camino y solamente podemos caminarlo con el Señor. Habrá una tendencia, tú y yo lucharemos con una tendencia por desobedecer a Dios, y eso es pecar. Habrá no solo la tendencia al pecado. Podemos creer en Dios, podemos decir amar a Dios, además, podemos alabar al Señor, podemos buscar sus promesas a Dios, pero no estaremos siempre dispuestos a obedecerle en todo lo que Él dice. Hay una tendencia a pecar. Otra definición del pecado es errar el blanco. Cuando no obedecemos a Dios, vamos a ir fuera del blanco. Si tú te imaginas ese lugar donde tiran los dardos, literalmente el pecado se describe como un dardo que está tirado fuera de eso.
porque solamente cuando lo tiramos con Dios acertamos medio a medio. Y eso es una lucha que tú y yo llevamos, lo queramos o no. Y en esencia, lo que está pasando en nuestra época, estamos hablando de cristianos, es que somos capaces de reconocer al Señor en ciertas cosas y en ciertas áreas de nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús es reconocido, entre otras cosas, con dos grandes títulos. ¿Cuáles son los dos grandes títulos de Jesús? ¿Qué los puede decir? Él es Salvador y Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el Señor. Por eso cantamos, porque Él es el Señor. Los dos grandes títulos de Jesús que aparecen después en el Apocalipsis, Él es Señor y Salvador. Él además puede sanar, puede hacer esto y esto y esto y todo lo puede hacer. Pero Él es Señor y es Salvador. ¿Y cuál es el problema con esto? Que ser Señor significa que es el Señor de nuestras vidas. Significa que tiene derecho sobre mí y sobre ti. Lo que significa es que tu voluntad debiera ser mi voluntad. Y eso es decir Señor. Cuando tú dices Señor, estás declarando que estás dispuesto a hacer y a vivir como Él quiere que viva y hacer lo que Él espera que tú hagas. Así que mejor no decir mi Señor o Señor mío o cantar canciones que digan Señor si no estoy dispuesto a esta verdad y a esta realidad. Jesús dijo en un pasaje a sus discípulos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lo que está detrás de esto, si quieres ser mi discípulo, déjame ser tu Señor. Eso significa, si tú quieres seguirme a mí, tengo que ser Señor de tu vida. Tienes que dejar todo lo que tienes. ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo más preciado para ti? ¿Tu iPad 7? ¿Tu plasma de no sé cuántas pulgadas que te compraste? ¿Sabes? No se trata de eso. El Señor te quiere a ti. No te va a pedir probablemente ninguna de esas cosas. Tal vez sí, tal vez no. Pero te quiere a ti. Quiere tu corazón. Quiere tus pensamientos. Quiere tus decisiones. Eso es lo que está detrás de ser Señor. La mayor parte de quienes somos cristianos podemos tener grandes partes de nuestra vida totalmente sujetas a Dios. No tenemos problema. Lo amamos, lo obedecemos y nos gozamos haciendo esto. La mayor parte de los cristianos hacemos esto. Podemos tenerlo mirado así como Señor y como Salvador. Él está funcionando perfecto. Pero podemos tener otras áreas de nuestras vidas que Él solo es Salvador, pero no es Señor. Ahí está. La profundidad de la verdad de Dios no ha penetrado. Todavía tengo control. Es más, puede que pasemos grandes periodos en nuestras vidas en que Él es Señor y Salvador. Pero se presentan circunstancias difíciles, adversas, en que literalmente nos mantenemos con el Salvador y dejamos al Señor. Y tomamos nuestras propias decisiones. No acatamos, no seguimos lo que Dios dice. Lo que estoy diciendo está en todas partes de la Biblia. Hay un personaje que yo admiro mucho, siempre hablo de él, porque me encantan dos cosas de él. Cómo reacciona rápidamente, su emocionalidad, su revelación de Dios, pero también su humanidad. Me siento tan representado. Voy a hablar de Pedro. Pedro el apóstol. Por algo Jesús dijo, a ti Pedro te lo reveló el Señor y a ti te son dadas las llaves del reino. Algo tenía ese apóstol que no lo tenían los demás. El apóstol Pedro, en las primeras etapas de su crecimiento cristiano, vamos a decir, estamos hablando de un hombre bastante inmaduro, cuando todavía en Pedro no se veía mucho de Jesús, se veía mucho de Pedro, ¿no? Él reaccionaba muchas veces de esa forma. Y quiero hablar de un pasaje y no lo quiero leer, está en Mateo 14, tú lo puedes leer en casa, y es el 14 del 22 al 33. Es el conocido pasaje donde Jesús ha estado predicando. Dice, antes de eso, dice que Jesús estaba buscando la soledad. Yo me puedo imaginar eso, buscando, no quiero que nadie me hable, no quiero escuchar más problemas, no quiero orar por nadie más. Y la gente se enteró que estaba y llegó una multitud donde estaban, y se hizo muy tarde, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y finalmente ya estaba oscuro, y había hambre. ¿Y dónde se va a ir esta gente? Y lo que sucedió ahí fue la multiplicación extraordinaria de 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Ese es el contexto, estamos ahí. Y termina este episodio y Jesús de nuevo recobre lo que Él quería. Quiero estar solo, no quiero estar ni con los discípulos. Así que le dijo, ¿por qué no se meten en la barca? Crucen al frente y yo los encuentro allá. Literalmente los discípulos entraron en la barca y dice en Mateo que Jesús se apartó solo a orar.
a estar con Dios, a descansar en Dios. Pero cuando tú vas viendo el relato, empiezan a pasar muchas cosas. De repente, estando los discípulos en el medio de este lago, empieza una tormenta. Y dice literalmente en el texto que ellos empezaron a remar, y se empezaron a cansar, y se empezaron a asustar. Aparentemente, hombres tan avesados, ya no estaban tan seguros de que podían lograrlo. Muy avanzada la noche, habla de las vigilias de la noche, Jesús llega a ellos por las aguas. Sí, cuando habla el Evangelio que era muy de noche, está hablando que había pasado un largo periodo en que ellos estuvieron luchando, tratando de remar, tratando de llevar la barca al otro lado y no podían. Y cuando Jesús aparece por las aguas caminando sobre el mar, los discípulos ni siquiera le reconocieron. En el pasaje dice que ellos estaban tan mal, estaban tan metidos en sus circunstancias, estaban tan metidos en sus problemas, que no reconocieron que era el Señor. Es más, dice, es un fantasma, tenemos miedo. Tan rudos estos pescadores, eran tan avesados y sin embargo, tan asustados que estaban, habían visto tantas cosas, venían de un tremendo milagro y ahí estaban tiritando, en la mitad del lago. Jesús, yo me lo imagino, debe haber pensado, ni siquiera me reconocen. Tal vez si les hablo, y les habla, y les dice, antes de llegar a la barca, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cualquiera pudiera decir que eso fue suficiente, pero no es así. Solo uno, Pedro, el único que reaccionó, pero no creas que reaccionó con fe. Él dice, Señor, si eres tú, solo si eres tú, tal vez no seas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si lees el contexto del Evangelio, te das cuenta que Pedro, un hombre de fe, caminó, sacó. Yo no sé si te pones a imaginar lo que significaba haber sacado solamente el pie de la barca. Trata de pensar lo que es eso. Pero dice el Evangelio que Pedro lo hizo y caminó sobre las aguas y dice literalmente, y caminó hacia Jesús. Sus ojos estuvieron puestos en el Señor. Y mientras eso sucedió, todo estuvo bien. Pedro caminando a encontrarse con su Salvador y con su Señor. Pero el viento, la fuerza del viento, las circunstancias de haber mirado, estoy sobre el agua. Lo imposible hicieron que Pedro dejara de mirar a Jesús. Y literalmente las circunstancias lo hundieron. El grito de Pedro aún se puede escuchar, Señor, sálvame. La misericordia del Señor extendió la mano sobre Pedro y lo levantó. Podría quedar el relato ahí, pero no quedó ahí. El pasaje termina diciendo lo siguiente, la tormenta se acalló, porque estaba el Señor. Y Jesús le habla a Pedro, a él. ¿Qué le podría haber dicho a los otros que ni siquiera reaccionaron? Fíjese que esto es para Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué viste el problema que tenía? ¿Por qué te fijaste en el viento? ¿Por qué te fijaste que caminaba sobre el agua? ¿Que no me has visto tantas veces a mí hacer lo sobrenatural y lo milagroso? Quiero parafrasear nuevamente esto con cualquier circunstancia, cualquier coincidencia con la realidad es solamente eso, casualidad. Nadie se siente aludido. Hay momentos en que somos cristianos que estamos llenos de fe. Hay momentos en que fuimos a un grupo casero, o estamos orando y gloria a Dios, al Señor, y fue maravilloso. Oraron por mí y ya por mi problema, y ya salí como inyectado, estoy lleno de fe. Y pensamos que somos más que vencedores y declaramos que Jesús es el Señor y tenemos conquistado el mundo. Pero pasan los días y a la otra semana de nuevo lo mismo. Estamos exactamente en el mismo punto. De nuevo hay que volver a recoger a la persona, volver a orar por ella, tiene que volver a venir la presencia de Dios y el ciclo se empieza a repetir. Pero cuando nos va bien y nuestra vida está bien, estamos entre los glorias y la aleluya, no hay problema. Pero cuando aparece un problema, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Con nuestro nivel de fe, tratamos de resistir. Diosito mío, ayúdame por favor. Señor, si hace esto, voy a ser parte del voluntariado. Y empezamos a prometer cosas para que Dios responda. Pero nuestra fe se empieza a agotar y hacemos cosas y llega un minuto en que no damos más, no hay respuesta. Y no hay respuesta. Jesús igual está cerca. Acuérdate el pasaje de la barca. Jesús igual está cerca. Yo me lo imagino mirándome a nuestro lado. Me voy a empezar a mirar en mi desesperación.
Y como estamos tan desesperados, no lo podemos reconocer. No podemos escuchar su voz. Estamos más preocupados de la situación que estamos viviendo, de creer que el Señor sí, efectivamente, está ahí, en medio de lo que estoy viviendo. Jesús me mira y lo único que quiere es que mire, me vuelva mi cabeza y lo mire a Él. Lo único que quiere es que yo quiera confiar en Él. Lo único que quiere Él es que deje atrás la desesperación y crea que Él tiene el control y que me va a sostener. Hay dos preguntas que normalmente nosotros nos hacemos, o sea, las hacemos a Dios cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Normalmente las hacemos los tiempos de cuando estamos partiendo el cristianismo, cuando somos jóvenes. Bueno, algunos que llevan 20 y 30 años todavía preguntan lo mismo, falta madurar. Y una de estas es, ¿por qué tenemos que pasar por tantos problemas en la vida? ¿Por qué si somos cristianos tenemos que vivir tiempos de enfermedad, soledad, falta de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Sobre todo cuando esto se alarga, empezamos con los por qué. La segunda pregunta es, ¿dónde está Dios cuando estamos viviendo tiempos de prueba o tiempos de dificultad? ¿Por qué parece que Dios no responde nuestras oraciones? Intentaré en forma simple y hasta donde yo entiendo responder las dos preguntas. Creo que es muy importante para cuando enfrentemos situaciones así, podamos saber lo que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer. No tengo ninguna respuesta categórica, solo he intentado buscar en la Escritura dónde hay una base para responder esto. La primera pregunta era, ¿por qué vivimos tiempos de dificultad, enfermedad, problemas de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Por qué si somos cristianos tenemos que vivir esto? La respuesta en realidad es bastante fácil y está en la Biblia, probablemente muchos de ustedes la saben. Y es esto, todo lo malo, escúchame bien, todo lo malo, toda la maldad, todas las manifestaciones del mal que vivimos y que vemos en el mundo que nos rodea, como las enfermedades, la muerte, los asesinatos, violaciones, traiciones, divisiones, infidelidades, destrucciones familiares, malos sentimientos como envidia, odio, venganza, temores, son fruto del mal que reina en este mundo y del cual nosotros estamos rodeados y estamos siendo influenciados. ¿Fue siempre así? No, no fue siempre así. Cuando Dios creó, Dios no creó esto. Lo que Dios creó fue el reino de Dios. El mismo reino que Jesús viene a decir después, el reino de Dios acercado, lo que Dios creó fue eso. Y lo que Dios quiso fue compartir con nosotros, los seres humanos, el gobierno de ese mundo. Y lo único que se le dijo al ser humano, mira, tienes todo esto para ti y es tuyo, aquí están las llaves. Solo tienes que obedecer lo que yo te digo. Pero el ser humano tuvo la opción de decir que no. Y adivinen qué eligió el ser humano. La desobediencia, el pecado, volvemos a lo mismo. Cuando lo que sucedió literalmente en el momento de la desobediencia es que el mal empezó a gobernar el mundo. Por eso en Génesis 3, 17 y 18 dice que la tierra fue maldita. Yo sé que muchos cristianos interpretan que Dios maldijo la tierra. No, lo que pasó que ya dejó de ser Dios el rey y entró Satanás a ser el rey. Y por eso entró la muerte, por eso entró el trabajo, entró toda la perdición que nosotros conocemos. Lo que gobierna el mundo actual no es Dios, es el innombrable, es otro. Él es el que está bajo esto. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. En la segunda tentación de Jesús, Lucas 4, 5 al 8, después lo puedes ver en tu casa. El enemigo le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Lo lleva a una parte alta para que los pueda ver y ve lo tremendo que eran y la gloria de ellos. Y literalmente dice en el Evangelio de Lucas, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada, porque a mí me ha sido entregada. Así que el príncipe de este mundo no es Dios. Por eso están las guerras, por eso vemos los inmigrantes y todo lo que está pasando. Porque el control no es de Dios, es del enemigo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y dice lo siguiente, y a quien quiero lo doy. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca le dijo, estás mintiendo, no es verdad. Porque es verdad lo que el enemigo dijo. El gobierno de este mundo está en manos de nuestro enemigo.
El mismo Jesús en un episodio de su vida, ya cuando estaba siendo juzgado, Juan 18:36, está delante de Pilato, ya le han puesto la corona de espinas, ya lo han azotado y sabemos que Pilato en su corazón tenía temor. Él sabía que era un hombre especial. Su esposa, dice en uno de los evangelios, había tenido un sueño. No te metas con Jesús, no te metas con él, hay algo en él. Y lo único que quería Pilato era tratar de buscar la salida para no matarlo. Y le empieza a preguntar, pero en verdad, ¿tú eres rey? ¿Dónde están las personas si tú eres rey? Y en el Juan 18:36 dice Jesús, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Lo creamos o no, nos guste o no, lo queramos o no, el mundo en que vivimos, el gobierno que tú vives, el mundo en que yo vivo, está gobernado por las fuerzas del mal, por Satanás y sus seguidores. Desde la corrupción que vemos, las matanzas que vemos, las guerras que vemos, hay uno solo que está detrás. Y créeme, no es Dios. No es Dios. Así que el mal está y nosotros vivimos en ese mal. Somos parte de lo que está pasando. No estamos exentos de vivir ahí. Juan 10:10 nos alienta mucho porque de alguna forma es un pasaje de transición. Habla de la realidad de Satanás, pero habla de la realidad de los cristianos. Se lo quiero leer para no dejarlos desanimados. Refiriéndose a Satanás dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. Por eso Pedro, una vez que ya Jesús había ascendido a los cielos, predicando en el lugar donde estaba el centurión, donde fue mandado a buscar, ¿se acuerdan de la visión que tuvo? Predicando ahí, dice en Hechos 10, 37 al 39, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que el dolor que tenemos, las enfermedades que tenemos, la angustia, las matanzas, las infidelidades, las venganzas, quien está detrás de esto es el diablo. Y el Señor vino a destruir eso. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y por eso en Él podemos tener sanidad. Por eso en Él podemos proclamar que la familia puede ser restaurada. En Él podemos proclamar que puedes tener un trabajo. En Él puedes llevar las cargas de la vida. Porque Él lo hizo. Él vino a eso. Pero no podemos conocer la realidad del mundo en la cual nosotros vivimos. Podríamos quedarnos hasta aquí y quedarnos tranquilos. Y nos vamos todos para la casa. Falta el partido. Tranquilo. Tranquilo. Pensando que todo lo que nos va a pasar es espiritual y no hay nada que hacer. Pero no es así. Hay un chiste. Se cuenta que un día, afuera de una iglesia evangélica, probablemente lo conocen algunos de ustedes, va pasando Jesús y ve un personaje ahí que estaba llorando desconsoladamente. Y de repente Jesús se da cuenta que era Satanás, que lloraba y lloraba. Y Jesús empieza a decir, no puede ser. Está fuera de una iglesia, se habrá arrepentido. A lo mejor escuchó una predicación y se arrepintió. Y se acerca con mucho cariño el Señor a Satanás y le dice, ¿qué te pasa, Luzbelito? ¿Qué problema tienes? Y Luzbelito le dice, es que esos que están adentro me echan la culpa de todo a mí y yo no fui. Lo que estoy contando demuestra la otra realidad. Si bien es cierto el mal existe y todo el mundo está bajo el pecado y está bajo el mal, nosotros tenemos la libertad de tomar lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que se llama el libre albedrío en la Escritura. Somos nosotros los que decidimos hacer lo que Dios dice o lo que nosotros queremos. Esa es nuestra decisión, es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que tenemos dos verdades. El mundo está bajo el mal, los problemas siempre van a existir. La otra gran verdad es que yo puedo tomar la decisión por Dios o la decisión en mí, que normalmente está influenciado por el otro lado. Pero hay otra verdad que yo no quiero dejarla de lado. La Biblia nos habla claramente de una ley que existe en la creación, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando hacemos cosas incorrectas, cuando tomamos las cargas nosotros, cuando decidimos desobedecer a Dios, podemos arrepentirnos, y eso está escrito ahí. Y el Señor nos perdona y el Señor nos restaura. Pero eso no nos exime de las consecuencias de lo que hicimos, porque escrito está, todo lo que el hombre segare, eso también segará. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Si en nuestra vida hemos sembrado infidelidad, veremos infidelidad para con nosotros, con nuestra esposa, nuestros hijos, amigos van a ser infieles, vamos a ver el fruto de lo que hicimos. Si hemos sembrado envidia, gente, veremos envidia, probablemente entre los seres queridos veremos envidia. Si hemos sido juiciosos y hemos sembrado juicio, pasaremos por juicio. Es una ley espiritual sobre la tierra. Pero también podemos sembrar amor y veremos amor de vuelta. Podemos sembrar gozo y veremos gozo de vuelta. Podemos sembrar paz y veremos paz de vuelta. El tema es que lo que sembramos cosechamos. Así que la respuesta a la pregunta 1, ¿por qué vivimos los problemas? Yo creo que está súper claro. Porque vivimos en un mundo de mal y tú y yo tenemos la opción de tomar la decisión por Dios o tomar tu propia decisión. La segunda pregunta es más difícil de contestar. ¿Dónde está Dios cuando estamos viviendo tiempos de pruebas o tiempos de dificultad? ¿Qué hace Dios en esos tiempos? ¿Realmente le importa a Dios lo que estoy viviendo? Yo quiero que no pierdas, mientras hablo lo que voy a hablar, no pierdas el pasaje de la barca. No pierdas el pasaje de ver a los discípulos desesperados, cansados, agotados, en medio del mar de Galilea, cuando yo voy a estar hablando. Lo primero que tenemos que saber, que Dios es un formador. Quiero repetirlo, Dios es un formador. Y a través de las circunstancias de la vida, Él va trabajando contigo y conmigo. Yo no soy lo que soy porque todo fue bien. Yo soy lo que soy porque he tenido que pasar por una, por otra y por otra. Y mientras más testarudo he sido, más he pasado. Y el Señor me ha forjado. Esto está tan claramente en 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Seremos probados. Tú y yo seremos probados. Y la prueba tiene que ver con refinarnos, con poder realmente ser hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. No solamente decirnos. Tiene que ver con que Dios quiere sacar de nuestras vidas cosas que no agarran a Dios. Tiene que ver con que Dios quiere hacer morir en ti y en mí la religiosidad. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. El dolor y la necesidad nos obligan a mirar a Dios. Las pruebas, las dificultades nos obligan a mirar a Dios. Piensa en esto. ¿Cuándo es más fácil mirar hacia arriba? ¿Cuando estás tirado en el suelo? ¿Cuando ya no valgo nada? ¿O cuando estás muy paradito? Cuando estamos ahí, podemos ver el cielo de inmediato. Cuando estamos en nuestra posición, nos cuesta y seguimos siendo nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver, con nuestras propias decisiones. Dios quiere cambiarnos. Tenemos dos grandes preguntas. La respuesta está en nosotros. Vivir de acuerdo, mirar a Jesús, vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Años de experiencia de iglesia, años de pastor y años de cristiano común y corriente me demuestran que gran parte de los cristianos bajo ciertas circunstancias pueden vivir literalmente en un ascensor del ánimo y de espíritu. ¿Estamos arriba? Abajo. Piso 10, subterráneo, -3. Podemos ser así. Así que aquí no hay nadie así. Así que gracias a Dios por eso. Puedo hablar de este tema con libertad. Si las cosas andan bien, vamos para arriba. Si los hermanos me saludaron, vamos para arriba. Si mi esposo se portó bien, mi señora se portó bien, si hay dinero en la cuenta, vamos para arriba. Pero si empiezan a llegar circunstancias difíciles, empezamos a descender. Piso del 10, 9, 8, 7, se alarga, vamos bajando y podemos llegar al subterráneo. Y cuando pasan estos tiempos difíciles, lo que empieza a suceder es que empieza a llegar a nosotros el temor muchas veces. ¿Realmente sanaré algún día? ¿Realmente algún día mi familia será sanada? ¿Realmente algún día podré ser esa persona que Dios espera y no seguiré viviendo una vida de pecado? Empieza el temor, empieza la angustia. Muchos en esa posición empiezan a mirar soluciones por los lados. ¿Dónde estará? Y a veces las soluciones son que todos los domingos quieren por mí. Ahora, ¿es malo orar por las personas? Claro que no. Pero cuando yo pongo mi fe en la oración está el problema. Cuando dejo mirar a Jesús y creo que la persona, con su don o con la gracia que Dios le ha dado, ahí está el problema. A veces paso de consejería en consejería y estoy hablando a distintas personas el mismo problema. Porque busco ayuda y no es malo. Pero ojo, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que estás haciendo? Son un tipo de cristianos que piensan que una persona como uno, que es pastor, no tiene problema. A veces me han dicho, ¿cómo haces tú para vivir con todo esto? No lo sé, Dios sabe. Son cristianos sin gozo, son cristianos sin paz, son cristianos sin esperanza. Hace un rato atrás, Claudio se acercó a mí para decirle que Dios
Le había hablado, había puesto en su corazón que hay muchas personas que le falta esperanza y él quiere colocar esperanza. Y yo sé que fue Dios, porque esta predicación es para eso, para que realmente volvamos a levantar la vista de donde estamos y volvamos a mirar al Señor. Si alguna persona que está aquí esta mañana le pasa esto, vives en un ascensor emocional, soy bueno, soy malo, me quieren, no me quieren, estoy solo, estoy acompañado, tengo plata, no tengo plata. Si vives en eso, yo quiero darte unos consejos, de verdad, del fondo de mi corazón. Quiero que entiendas ciertas cosas. Lo primero, volver a algo que ya dije. Recuerda esto, Dios no es mago. Dios no es mago. No es un concede deseo. No es que, Señorcito, ahora me esta cosa y me concede, no es así. Dios es un formador. Y si te contesta, no es para que digas, bingo, me contestó. Es porque estaba en el plan y la voluntad de Dios. Y si no te contesta, o no te va a contestar, no significa que Él no esté, no significa que no te ama, no significa que Él no exista, sino que significa que Él está trabajando y obrando en ti. Recuerda el ejemplo de la barca. ¿Qué es lo que el Señor estaba formando a los discípulos? ¿Qué estaba formando? ¿Y qué más? Fe. ¿De qué lo reconvino a Pedro? Fe. Pero ¿cómo Pedro? Pedro, me viste recién de multiplicar. Eran dos panes, cinco panes, 2 peces. Y mira, fueron 5,000 personas. ¿Cómo puedes dudar? Fe. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba sucediendo ahí. Quiero volver a tomar a Pedro, mi amigo. Pedro, perdóname. El pasaje de cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Este pasaje dice muchas cosas. Está en Lucas 22, 31 y 32. La verdad que están prácticamente en todos los evangelios, pero este tomé yo. Lucas 22, 31 y 32, por si quieren leerlo después. Yo quiero leer lo que sucede aquí. Acuérdense que esto está en el contexto. ¿En qué contexto está esto? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde están? ¿Ah? Cuando niega. El pasaje donde Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿dónde está? La institución de la cena del Señor. Ahí viene. Está en ese momento. Un momento único, un momento delicado, un momento que Jesús está despidiendo de los que ama. Literalmente eso está pasando. Y en medio de todo esto, después que anuncia que Judas lo va a traicionar, después de esto viene este pasaje. Y Jesús dice, Simón, Simón. Acuérdense que ¿cómo le había puesto el nombre a Jesús? Yo le voy a explicar qué es lo que pasó ahí. Simón, Simón. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le cambió el nombre a Pedro en el episodio cuando Pedro, ¿quién dicen que soy? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, y de ahí después de eso, y yo te digo que ahora eres Pedro, eres la roca inconmovible, porque Simón significa lo que lleva el viento. Y aquí, como está en prueba, Jesús sabía cómo reaccionar. No iba a reaccionar como Pedro, iba a reaccionar como Simón. Y le dice, Simón, Simón, y aquí Satanás te pidió para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que una vez vuelto confirma a tus hermanos. Fíjense en esto, Jesús sabía que era un problema, pero nunca le dijo, Pedro, no te preocupes. Le dijo, Simón, va a pasar esto. Pero acuérdate, no me dejes de mirar, yo estoy contigo. Y después que pases esto, tú te vas a levantar. Acuérdate que te dije el año pasado que te iba a dar las llaves del reino y que tú ibas a dar inicio a la iglesia. Sucedió en Hechos capítulo 2. O sea, ¿se dan cuenta? El Señor, cuando vivimos estas situaciones, trata de colocarlo sobre tu vida. Cuando Dios está haciendo ahí, Dios no es mago, te está formando. Así que cuando tú tratas de saltar y buscarte un atajo, lo que te estás perdiendo es la bendición de realmente ser un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer con el carácter de Dios. Te estás perdiendo de ver milagros, de ver transformaciones. Cuando decidimos tomar nuestras propias decisiones y dejar de mirar a Jesús, nos perdemos de ser más como el Señor. El caso de Pedro es notorio. Jesús le dice, vas a ser probado, hay un tiempo de dificultad, pero yo voy a sostenerte. Mírame a mí, yo te voy a sostener. Y después de esto, acuérdate que te estoy formando, vas a ser el gran hombre de Dios, que vas a tener el carácter y la fortaleza para que puedas iniciar la iglesia cristiana, mi iglesia, mi novia, hasta el fin del mundo. Ese era Pedro. Tenía que pasar por eso.
No era para hacer el bypass, era para vivir esta situación. Y quiero agregarte algo. No fue rápido esto. Al menos pasaron 40 días en que Pedro estuvo comiendo las raíces de amargura, de haber caído en la tentación y haber realmente cumplido lo que Jesús había dicho. Lo negó 3 veces. 40 días. En el libro de Hechos 1:3 dice que Jesús, se dice que alrededor de 40 días estuvo después de resucitado sobre la tierra. Y Pedro fue restaurado al final. Cuando camina por la playa, cuando dice, Pedro, ¿me amas? Ahí le dice Pedro. Porque ahora eres Pedro. Ya no eres Simón. Así que cuando pasamos por momentos así, lo que debieras preguntarte, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que cambiar? El otro consejo, primer consejo, Dios no es mago, te está formando. Segundo consejo, nuestra relación, tu relación con Dios es por fe, no es por vista. Tú no puedes creer o no creer de acuerdo a las circunstancias. Porque escrito está, el justo por fe vivirá. Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Yo no amo más a Dios porque me está yendo bien, ni porque estoy sano, ni porque estoy enfermo. Lo amo porque es Dios, porque lo conozco, porque lo he visto una y otra vez, porque veo su gloria, porque me emociona su presencia, porque lo he visto hacer sanidades, porque he visto transformar gente. Por eso lo amo. No porque me está yendo bien, ni me está yendo mal. Yo creo en Dios. El tercer consejo, y creo que es muy importante esto. La Biblia enseña con claridad que hay tipos de creyentes. Si bien todos creen en Dios y dicen amarlo, varios de ellos no experimentan cambio en sus vidas y están semana a semana pidiendo por lo mismo y lo mismo. No cambian, no crecen. ¿Dónde está el problema? Son lo que la Biblia los llama oidores de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra de Dios. Y aquí toma un valor extraordinario la palabra de Dios. Santiago, no Carrasco, Santiago el apóstol, 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Yo hace un rato atrás les dije cuando leí Hebreos 12:1 y 2, anoten, hay 2 verdades. ¿Cuáles eran las verdades? Cuando les dije, vamos a leer Hebreos 12:1 y 2 y vamos a ver 2 enseñanzas de aquí. Y les dije, anoten, aquí hay 2 verdades. ¿Te acuerdan cuáles eran las verdades? ¿Sabes cuál es el problema? Que en el momento lo entendiste. Pero si no, eso no se madura espiritualmente, se va. Las verdades espirituales, para que sean profundas y provocan cambios, tienen que ser masticadas. Y por eso, como nuestra mente es como lo que está pasando aquí, yo tengo que volver a ver, esto era, Señor, ahora yo voy a orar sobre esto. Yo quiero vivir esto, Señor. Por eso es tan importante no ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Ahora, no solamente Santiago lo dice, Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. Mateo 13:5 y 6 dice lo siguiente. Hay 4 tipos la siembra es la misma palabra, pero 4 tipos de personas. Aquí estamos hablando de una de las personas que dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. O sea, amén, aleluya, te amo, Señor, me convertí. Porque no tenía profundidad en tierra, salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Jesús después explica a sus discípulos qué es lo que quiso decir. Y en el versículo 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, el que acabamos de leer, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, al venir la persecución por causa de la palabra, tropieza y se pierde. Es exactamente lo mismo, oidor o hacedor. Veo que hay cantidades de cristianos que siempre están viendo y escuchando predicaciones, mandando videos, es impresionante. Uno puede decir que bueno que están en esto. ¿Sabes lo que me preocupa? Yo no sé qué es lo que hacen con las predicaciones del domingo esos cristianos, qué hacen con la enseñanza del discipulado esos cristianos. No sé cuándo es el tiempo que están orando, no sé cuándo es el tiempo que están adorando al Señor, no sé cuándo ayunan, no sé cuándo buscan. Porque cuando yo estoy constantemente oyendo, soy un oidor, y no se provoca el cambio. Solamente con 2 alimentos que tuvieras en la semana te llenarías. Si realmente entiendes que esto no es para escucharlo un domingo, nos vamos contentos, vamos a orar, Dios obró y volvemos al mismo punto. La transformación tiene que ver con la deglución espiritual, la meditación de la palabra, el poder estudiar la palabra.
La Biblia no es solamente para leer, es para profundizarla. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Espíritu Santo, ilumíname sobre esta verdad. 2 verdades dijimos del pasaje de Hebreos. En la vida siempre tendremos carga. Y la segunda, en la vida siempre lucharemos con el pecado. Eso era. Solamente era eso. Pero si solamente entra por aquí y sale por acá, te lo doy firmado que en 2 días más estamos tomando cargas que las podría tomar el Señor. Y podríamos estar siendo tentados por pecado, que probablemente con el Señor no seríamos ni tentados. Todos tenemos áreas difíciles en nuestras vidas. Jesús, en su enseñanza, nos habla que a veces es difícil seguirlo. Hay un pasaje cuando le dice a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? No es fácil seguir a Jesús. Nadie le ha dicho que sea fácil seguir a Jesús. Solamente no es fácil seguirlo cuando está todo bien. Pero cuando no está bien, no es fácil. Todos tenemos áreas de debilidad. Ninguno de nosotros está exento. Y debemos reconocer, lo primero que tenemos que reconocer cada uno de nosotros, cuáles son mis áreas de debilidad. Pues cuando yo sé cuáles son mis áreas de debilidad, puedo pedirle al Señor que me ayude en esto y aprender a descansar en el Señor. Cuando nos toca la área de debilidad es cuando dejamos de mirar a Dios y actuamos como nosotros queremos. Tomamos el control de acuerdo a nuestra lógica, a la influencia que estamos expuestos del mundo, de lo que escuchamos. Y no se olviden quién está controlando lo que estamos escuchando. No se olviden nunca de eso. La mayoría de las cosas que escuchamos no son buenas. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha su palabra. Aprende su palabra. Para que puedas realmente vivir tu vida siguiendo al Señor. Cada vez que caemos en una trampa, como tomar la carga, como pecar, volvemos a sentir la carga de la vida. Volvemos a luchar con el pecado. Pon atención a esto, lo que voy a decir, yo creo que hay un concepto que tienes que entender. Nosotros los seres humanos decidimos de acuerdo, cuando nos independizamos de Dios, decidimos de acuerdo a nuestro deseo y a nuestro conocimiento en aquellas áreas donde Dios nos dio. Quiero repetirlo de otras maneras. Hay cierta área en mi vida y en tu vida que Satanás sabe y que tú no estás bien formado. Sabe que Dios no es Dios. Y que te va a llevar a esas situaciones para que decidas por tu Dios. Decidas por lo que es Dios más grande que Dios para ti. Y quiero mencionar algunos ejemplos esta mañana. Porque probablemente todos nos hemos puesto esto es transversal. Nuestro cuerpo físico. Lo queramos o no, todos cuidamos nuestro cuerpo físico. Algunos lo cuidan mucho y le echan harto alimento. ¿Sí? Otros lo cuidan al revés, adelgazando. En gusto no hay nada escrito, dice el Señor. No, eso no está en la Biblia. Algunos lo cuidan cortándose bien el pelo, haciendo esto y otro. Y no hay problema de eso, está todo bien. Pero yo quiero hablar de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad? Yo no estoy hablando de un resfrío común, que indudablemente todos sabemos que es un resfrío común y se me va a pasar. No llegas ni a preocuparte probablemente. Estoy hablando de las enfermedades que de alguna forma pueden ser graves o son crónicas y nos empiezan a afectar y nos duelen. Cuando enfrentamos cosas así del cuerpo, de nuestro cuerpo, lo normal es que un cristiano de fe formado ora al Señor. Señor, yo te pido que tú me sanes. Pero si este cristiano no tiene esa fe sólida, llama más su cuerpo que al Señor, lo que va a empezar a pasar, reaccionar desproporcionadamente con respecto a la enfermedad. Todo el día va a estar pensando. Ustedes conocen a esas personas que se sienten enfermas de todo, ¿no? Y tiene que ver con eso. El hipocondríaco tiene que ver con eso. Tiene que ver que se aman tanto a sí mismos y a su cuerpo que están pensando siempre que les pasa algo. No se ríen por ahí, parece que hay alguien hipocondríaco, que se están riendo. Cuando tenemos ese problema, en que nuestro cuerpo es más importante que Dios mismo, recurrimos de inmediato a los médicos y ni siquiera pasamos por Dios. Y pensamos, y nuestra fe está puesta en el médico 1, médico 2, médico 3, el especialista de no sé a dónde, este que viene llegando de Estados Unidos, y estos fármacos son nuevos, y empezamos a transitar poniendo nuestra fe en esas cosas. Y en esas situaciones, cuando amamos más nuestro cuerpo, nos olvidamos que Jehová tiene otro nombre. Jehová Rafa. Él es el sanador. Y Él es el sanador. Y yo he visto una y otra vez sanar al Señor. Literalmente. Cosas sobrenaturales. Ahora, no es malo consultar a los médicos. Yo estoy hablando de dónde está tu corazón. La Biblia habla que los médicos fueron en el fondo instituidos por Dios porque Dios dio la inteligencia y la sabiduría.
Jesús, un día en Mateo 12, habla sobre ello. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. Lo que está diciendo es que si estás enfermo puedes ir al médico. Literalmente eso es lo que dice Jesús. Jesús validó a los médicos. El problema es si tú pones tu fe como hijo de Dios en las personas o la pones en Dios, sabiendo que Dios es tu sanador. Hay un rey en el Antiguo Testamento llamado Asa, uno de los pocos buenos, porque la lista es negra, que dice que en primera instancia tuvo una enfermedad y se recurrió a Dios y fue sanado. Pero se volvió a enfermar y nos refleja tanto a nosotros. Podemos tener una enfermedad y tenemos fe y Dios nos sana. Pero la segunda vez se enfermó de los pies y él consultó primero a los médicos. Y literalmente dice en Segunda de Crónicas, porque consultó primero a los médicos, no a Dios, murió. Ahí está. ¿Dónde está tu corazón? Esta es un área donde normalmente cuando hay enfermedad tendemos a dejar de mirar a Dios y a buscar nuestras propias soluciones. ¿Cuál es otra área que tengo aquí que es transversal? Los problemas económicos. Cuando tenemos problemas económicos miramos las circunstancias adversas, al igual que los discípulos, y dejamos de creer y empezamos a tomar decisiones propias. Ya no creemos más. Y la mayoría de las decisiones que tomamos cuando tenemos problemas económicos, tengo que decírtelo, son pecados. Porque esas son las cosas habituales que hacemos cuando tenemos problemas económicos. Dejamos de pagar las deudas. Y escrito está, no debéis a nadie nada. Dejamos de diezmar. Y escrito está, la 10ª parte de lo que gana es de Jehová el Señor. O achicamos el diezmo, robamos a Dios. O decidimos endeudarnos. Y escrito está, no pidas prestado, sino que tú prestas. Todas esas decisiones son pecados. En lugar de mirar al Señor y esperar el milagro de la multiplicación, aprender a administrar como Dios administra, decidimos dejar de mirar al Señor y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. La última área, hay muchas más que podría hablar, es la justicia propia. ¿Qué hacemos cuando hay situaciones injustas en nuestras vidas? Cuando hay infidelidad, cuando eres traicionado, cuando te estafan, u otro tipo de cosas. Cosas que te afectan profundamente. La mayor parte de nosotros buscamos justicia. Al tiro. Esa es la mejor de las veces. Muchas veces buscamos venganza. No solo justicia, venganza. A veces disfrazamos lo que estamos haciendo para que aparezca como que estamos bien. No, si yo voy a hacer esto, en realidad yo voy a mandar a esta persona solamente para que aprenda, para que pase esto, otro. Y en realidad lo que estamos haciendo es desobedecer a Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor lo dijo claramente, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo, ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y aquel que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga a 1 milla, ve con él 2. Pero decidimos tomar nuestra decisión. ¿Por qué no creer que Dios se encarga de las injusticias contra mi vida? ¿Por qué no perdonar a los que nos ofenden? Jesús nos mandó a perdonar y amar a nuestros enemigos. ¿Por qué dejar de mirar a Jesús y tomar la carga que significa una venganza, un juicio? Es desgastante, es terrible, es caro. Solo por una venganza y no creer que Dios va a hacer, que Dios va a restituir, va a redimir, porque nuestro Dios redime, nuestro Señor devuelve, y al 100%, cuando actuamos como hijos de Dios, el Señor redime, el Señor restituye. Quiero terminar diciendo esto. Al inicio de nuestro pastorado, yo lo he dicho muchas veces, yo no fui pastor en la Viña de Las Condes, a mí me nombraron pastor el último día que estuvimos allá, tú estabas ahí, Alfredo, ni yo me la creía. Y empecé a pensar que de aquí prediqué 2 veces en la Viña de Las Condes. Y empecé a pensar, voy a tener que predicar. ¿Y qué voy a predicar? Claro, tenés que predicar todos los domingos, que atroz. Y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? Y empecé a orar como pocas veces. Yo podría haber tomado la decisión de buscar un libro de predicaciones. Pero Dios me empezó a traer así y me empezó a hablar. Me acuerdo que en ese tiempo me dijo muchas veces, mira a Jesús. Mira a Jesús. Nunca pensé que esto sucedió hace 11 años, que iba a estar hablando de mirar a Jesús 11 años después. Mira a Jesús. Y le empecé a preguntar, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Predica los evangelios, pero mira a mi hijo. Durante casi, los que estuvieron ahí al principio, durante casi 7 años, yo siempre prediqué los evangelios. Porque lo que traté de ser obediente y lo que Dios quería, que cada uno de nosotros
Aprendamos cómo es Dios, cómo es el Señor. Aprendamos a vivir según sus formas, según sus normas. Tienen que ser como Él, me decía el Señor. Después de todo, cuando Jesús llamó a las personas, les dijo siempre lo mismo. Sígueme. ¿O no? Y para poder seguir a alguien, no hay que perderlo de vista. Hay que saber dónde está, hay que conocerlo y hay que saber lo que Él dijo. Quiero decirte que nunca sabrás la verdad de las situaciones que estás viviendo, ni qué Dios está haciendo en tu vida si tomas tus propias decisiones. Se aparta tus ojos del Señor. Yo te pedí una canción que pudiéramos colocar, no sé si está. Me emociona a Dios. Me emociona al Señor por lo siguiente, porque a veces nosotros tendemos a pensar que el Señor está cuando están los tiempos difíciles. Y nos cuesta darnos cuenta que el Señor está siempre. Siempre. Hace unos pocos días atrás, no tanto, en Navidad recibimos un regalo de Santi y de Dani, Ceci y yo, como unos pasajes para ir a Paraguay. Oh, fue una alegría, que bueno, nos hacen tanta falta unas vacaciones. Y recuerdo que poco antes del viaje me llegó un mail de despegar.com diciéndome que el viaje había sido cambiado, que los horarios habían sido cambiados y significaba un tiempo de espera, el doble de lo que teníamos que esperar en Buenos Aires. Teníamos que ir a Buenos Aires y de ahí hacer el transbordo a Paraguay. Mi primera reacción fue como, qué lata. Y mi segunda reacción fue, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes. Y llegó el día del viaje y estábamos en el aeropuerto, sentados. Y lo primero que nos dice la chica que nos hace el check-in, el ingreso a las maletas, nos dice, parece que hay un problema en Buenos Aires. No sabemos a qué hora sale el avión. Ya, ok. Y entramos a la sala de embarque y estuvimos sentados. Y empieza a pasar la hora, una hora, casi 2 horas. Y de repente viene el pensamiento, a mí, el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que te cambié el pasaje? Literalmente, si nosotros no nos hubieran cambiado el pasaje, nosotros no hemos llegado a Buenos Aires y el avión ya no hubiera estado. ¿Puede Dios estar ahí también? Tan preocupado de tanto su amor para preocuparse de las cosas tan simples, de los detalles que a veces nosotros pensamos que Dios no está ahí. Sí, y está ahí. Y quiero decirte que Él está en tu vida y está preocupado de ti. Él siempre está. Y así como está lo simple, también está lo difícil. Hace unos años atrás, el año 2004, fue la última vez que fuimos con Ceci, no sé si fue Dani esa vez, a las misiones al sur. Durante 9 años trabajamos en las misiones al sur, hasta que el Señor empezó a traernos a Santiago, nos quedamos en la viña, empezó a preparar el tiempo para ser un pastor. Y me acuerdo que en el último viaje, fue como despedida, ir a despedirnos de los hermanos que conocimos allá, gente linda, gente hermosa. En el último viaje, uno de los hermanos volvió con una picada de araña tremenda, debe haber sido una araña de rincón porque le dejó un socavón, y yo volví con una gripe que no he vuelto a tener nunca más. Recuerdo perfectamente que llegué a Santiago y me sentía pésimo. Me acuerdo de haber luchado con temperaturas de 40 grados, tomando pastillas y la temperatura no bajaba. En esa casa, vivía en ese tiempo en Emilio del Porto, una casa de 2 pisos, y me ponía en el segundo piso porque me sentía muy mal, entraba un poco de luz, me ponía al sol para animarme un poco, y mi mente empezaba a divagar, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, solo hemos ido a servirte. Son tantos años que hemos entregado, y empezó la lista de quejas. A decirles al Señor, Señor, si yo he hecho el bien, ¿por qué tiene que pasarme esto? Y me acuerdo que en las noches no podía dormir, despertaba porque la fiebre me hacía despertar, mojado, empecé a dormir solo. Ya dejé de dormir, ya no dormía con Ceci para no molestarla, para no despertarla. Y recuerdo que una noche empiezo a dar vueltas dormido y abro mis ojos y la pieza estaba como luminosa. Y escucho la voz de Dios y me dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Salmo 34, 19. Nunca comprenderé por qué viví eso, pero sí sé que Él estaba conmigo.
que Él estaba conmigo y que mientras yo lo mirara, mientras yo confiara en Él, Él no iba a dejar. Yo sé hoy día, en el tiempo presente, aún hoy, después de años, cuando vivo situaciones complejas, ahora estoy viviendo una situación compleja. Estoy con un malestar en este minuto aquí. Sé que Dios está. Y he aprendido a tener gozo y a adorarle en todo tiempo. He aprendido a esperar en el Señor. Señor, ¿qué estás haciendo conmigo en este tiempo? ¿Qué estás haciendo contigo? Y tal como dice el libro Experiencia con Dios, en algún minuto Él me dejará ver lo que está haciendo. A veces pasan años. Yo he podido comprender después de años situaciones difíciles en mi vida, pero Él siempre lo hará. Y quiero animarte a eso. El Señor está contigo. Y no está mal tener tiempos de quebranto, momentos de dificultad. A veces nos quebramos porque somos seres humanos. Jesús se quebrantó. Hubo un momento en la vida de Jesús que Él buscó que Él lo apoyara, buscó a Pedro, Juan y Jacobo. No duerman, oren por mí, no es malo. Pero en el momento de decisión Jesús decide, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mirar a Jesús. El mensaje de esta mañana es mirar a Jesús. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Estás sentado en el trono de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar, Señor. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón una carga hace un tiempo atrás y está orando. Y quiero que los que lo sienten me ayuden a orar. Quiero que lleguemos a ser realmente una iglesia gozosa. ¿Saben lo que es el gozo? El gozo es un estado permanente. No tiene que ver con lo que me pasó, si me fue bien, si me fue mal. Yo anhelo ver una iglesia gozosa, donde las personas tengan esa fe inquebrantable, que a pesar de las circunstancias que estén viviendo, sepan quién es Dios, lo conozcan en todo tiempo y en todas circunstancias. Anhelo como una iglesia que llegue los días domingos a primera hora a dar gracias por lo que han vivido, a agradecer al Señor y que no lleguemos arrastrándonos para ver si Dios nos toca hoy día. Porque tiene que ver con que miremos o no miremos al Señor. Mira a Jesús, mira sus ojos. Con frecuencia oramos al Señor mirando sus manos. ¿Qué nos va a dar? El desafío de aprender a mirarlo al rostro, para amarlo, para bendecirlo. Yo no sé si esta mañana hay aquí en medio de las personas que están alguien que toma las cargas constantemente en lugar de confiar y esperar que Dios lo haga, empieza a meter manos en temas familiares, en temas de finanzas. Yo quiero llamarte esta mañana a que renuncia a eso y deja que Dios lo haga. No sé cuántos están combatiendo con pecado y prefieren mirar la tentación de mirar al Señor. Yo quiero animarte esta mañana a tomar un cambio, a tomar una decisión. Hoy día el Señor quiere darle vida a esos huesos secos. Hoy día el Señor quiere colocar alegría en tu corazón. No tienes por qué ir semana a semana en un verdadero columpio o ascensor entre el gozo y la frustración, entre la fe y la desesperanza. El Señor quiere colocar esperanza en tu corazón. Si alguien está viviendo esa situación, ven para que oremos por ti. Vamos a orar por las personas que tienen estos conflictos. Los que tienen la tendencia a mirar al lado cuando las cosas no son. Esta canción dice, habla de que Dios es nuestro Padre, habla que Jesús es nuestro hermano y que el Espíritu Santo es nuestro guiador y nuestro consolador. Y eso, Él está aquí esta mañana. Dios está aquí esta mañana. Y quiere tocarte, quiere hablarte, quiere transformarte. Quiere transformar tu vida de victoria en victoria. Así es. Amén. ¿Podemos cantar, chiquillos? Mientras cantamos, ¿quién necesita oración puede pasar para orar? Aleluya. Adora al Señor. Con tus palabras, adora al Señor. Si tú eres una persona que mira a Jesús todos los días, adora al Señor. Y empieza a orar por los que están con problemas y situaciones difíciles. Empieza a orar al Señor.
Somos una iglesia, somos una familia, somos un cuerpo. Y nuestra oración es para bendecirnos uno a otro. En esta mañana tenemos el desafío de crecer. No te preocupes por lo que va a pasar un rato más. Y aprovecha este tiempo a solas con el Señor. Que el Espíritu Santo examine tu corazón. Y te hable y te guíe. Gloria a ti, Jesús. Adora al Señor con tus propias palabras. Adora al Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Señor, tú eres digno de alabar. Sí, Señor. Aunque no te pueda ver, yo te adoraré. Mis ojos pongo en ti, Señor. Tú eres digno de alabar y por siempre seguiré.